Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy José Emiliano González Samaniego del grupo de cuarto A Ambiental y les voy a presentar el tema del agua. Muy bien, en esta exposición vamos a ver cuatro principales temas. El primero, generalidades y propiedades físicas del agua, propiedades coligativas del agua, el agua en soluciones y el agua y el pH. Generalidades y propiedades físicas del agua. Muy bien, vamos a empezar primero. ¿Qué es el agua? Bueno, pues el agua es la sustancia fundamental para la vida. Se conforma de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y es fundamental en procesos biológicos. Dependiendo del entorno, pues el agua va a tener diversas características, pero por lo general no tiene color, no tiene sabor y no tiene olor. Su punto de ebullición es a los 100 grados centígrados y su punto de congelación a los 0 grados centígrados. Los tres estados fundamentales en que encontramos el agua es en sólido, en líquido y en gaseoso. Claro, dependiendo de la temperatura, del entorno y de las condiciones en las que estés expuesta. Bueno, vamos a comenzar primero por estructura del agua. Bueno, los átomos de hidrógeno y oxígeno se acomodan en una geometría no lineal. El agua, como tal, la molécula, se considera un tetraedro asimétrico, lo cual entre sus átomos de hidrógeno forma un ángulo de 104.5 grados. Se considera una molécula polar, ya que tiene tanto carga negativa como positiva, pero además de eso, sus cargas van a ser parciales, ya que se van a conjugar aquí vemos el ejemplo, los dos hidrógenos con la última capa de electrones del oxígeno. Muy bien, otra cosa importante, bueno, en cuanto a los enlaces que tiene, entre los hidrógenos y el oxígeno tienen enlaces covalentes, pero como una molécula de agua se junta con otras más moléculas, bueno, pues es a través de los puentes de hidrógeno, donde un átomo, el núcleo de hidrógeno parcialmente desprotegido, unido de manera covalente a un átomo de oxígeno o nitrógeno, lo que les acabo de mencionar, puede interactuar con un par de electrones no compartidos sobre otro átomo de oxígeno o también de nitrógeno. Muy bien, vamos a ver los procesos por los que pasa el agua para pasar de un estado físico a otro. Esto también se relaciona con el ciclo del agua. Primero la evaporación, que va a ser cuando se transforma de líquido a gaseoso. Y bueno, esto es cuando se alcanza una temperatura de 100 grados centígrados, que es nuestro punto de ebullición. La condensación, que es el proceso inverso, donde pasa de gaseoso a líquido. Esto lo podemos ver en situaciones cotidianas, como es cuando nos estamos bañando y el vapor del agua de la regadera se condensa y se transforma en gotas de agua, que podemos verlo ya sea en el espejo o también en superficies como en nuestras paredes. La congelación, cuando pasa de estado líquido a sólido, esto en su punto de congelación a los 0 grados centígrados, y su proceso inverso, cuando es de sólido a líquido, por ejemplo, pues del hielo al agua, por así decirlo. Sublimación, que es el proceso cuando es de gaseoso a sólido, en este caso vapor de agua a hielo o nieve directamente. Y sublimación inversa, transformación de un sólido directamente a un gas, es decir, del hielo al vapor. Muy bien, el agua en los seres vivos. Bueno, el porcentaje de agua en la Tierra es alrededor de 3/4 partes, es decir, de un 70%. Y también en los seres humanos y en los seres vivos como tal es un promedio del 65% del peso corporal. Entonces podemos decir que el agua pues, es fundamental para la vida, y donde hay agua hay vida. Es muy importante en reacciones bioquímicas, ya que la mayoría de reacciones bioquímicas ocurren en medios acuosos. Un ejemplo de millones de reacciones bioquímicas que tenemos es la evotranspiración. Este es el proceso por el cual las plantas liberan agua, esto en forma de vapor.
Características del agua, vamos a ver características más que nada en cuanto a las capacidades del agua, la conductividad eléctrica, que esta es la capacidad del agua de poder transportar una corriente eléctrica, es decir, generar un campo eléctrico a través de la disociación de compuestos con el apoyo de iones libres de sodio, calcio, potasio, magnesio. La densidad, que como tal el concepto de densidad es la relación entre la masa y el volumen, tenemos que la densidad del agua es de 0.96 a 1 kilogramo por litro. El calor específico, que es la energía necesaria para que el agua que presenta el valor más alto de esta propiedad es se tiene que obtener en cuanto a energía una caloría para que aumente 1 grado centígrado. El alto calor de vaporización, que esto es ahora la cantidad de energía, pero para que 1 gramo de sustancia líquida se convierta a gas. La constante dieléctrica, ¿qué es la constante dieléctrica? Bueno, pues es una medida ya establecida, la cual nos indica cuánto un material, una estructura puede permitir la formación de un campo eléctrico. Y bueno, en cuanto al agua, significa que la fuerza entre los iones en una sal se reduce mucho, permitiendo que los iones se separen. Gracias a esta disociación de compuestos en iones se permite lo que son, pues bueno, estos se hidratan y así formamos nuevos compuestos. La constante dieléctrica es aproximadamente de 80 en el agua. Muy bien, propiedades coligativas del agua. Primero, ¿qué son las propiedades coligativas? Las propiedades coligativas son las propiedades de una disolución que en este caso dependen más que nada de la cantidad de solutos, más no la naturaleza o la composición, por así decirlo, del soluto. El primero va a ser el descenso de la presión de vapor, que en cuanto a esto sería más que nada cuando se agrega soluto a una disolución. En este caso vamos a hablar que la disolución, su principal solvente va a ser el agua. Cuando se agrega soluto, estos van a obstruir la capacidad de que el agua que pase del estado líquido a vapor, entonces va a haber un descenso en la presión de vapor. El segundo, la elevación ebullioscópica, que esto se relaciona directamente. Al haber más solutos, pues se va a requerir mucha más energía para que pueda haber ese cambio de estado líquido a gaseoso. El descenso crioscópico, cuando nosotros agregamos soluto a una disolución, también van a bajar, por así decirlo, los grados Celsius a los que se va a congelar nuestra disolución, precisamente por la acumulación de moléculas. Y por último, la presión osmótica, que esta se relaciona, bueno, bioquímicamente hablando, en cuanto al paso de sustancias en una membrana semipermeable, donde el solvente, vamos a tener dos disoluciones, una concentrada y una no tan concentrada. El solvente va a pasar hacia la solución donde está más concentrada, precisamente para que haya ese equilibrio, como se indica en la imagen. Muy bien, el agua en soluciones. El agua, ¿por qué se considera el agua como el solvente universal? Bueno, pues el agua tiene la capacidad de disociar moléculas iónicas, es decir, cargadas, polares, que tengan tanto carga negativa como positiva, así como moléculas no polares. Entonces tiene esa versatilidad de poder aceptar compuestos y poder disociarlos para unirse a ellos, hidratarlos y así formar pues millones y millones de disoluciones. De esto debido a que los compuestos iónicos y polares tienen mayor preferencia por las moléculas de agua, a lo cual se les llama hidrofílicas. O sea, son afines al agua. Bueno, continuando, las moléculas con grupos capaces de formar enlaces de hidrógeno tienden a unirse con el agua con este tipo de enlace. El agua puede disolver compuestos de hidroxilo, aminas, compuestos sulfidrilo, ésteres, cetonas, etc.
Eso sí, los compuestos no polares van a ser insolubles en agua, por lo cual se les llama hidrófobos. Muy bien, vamos a ver la convivencia del agua con los solutos. Vamos a empezar por ver dos conceptos. El concepto de difusión. La difusión como tal se define como el flujo neto de moléculas desde una región de alta concentración a una región de baja concentración. Esto precisamente para mantener un equilibrio. Y luego tendríamos la ósmosis, que la ósmosis busca el intercambio de materia entre una membrana semipermeable de un medio donde haya menos densidad, es decir, menos concentración, a uno con mayor densidad, mayor concentración. Tipos de soluciones, tomando estos conceptos de ósmosis, vamos a tener tres: hipotónica, isotónica e hipertónica. Una solución hipotónica significa que la concentración de solutos es menor que la concentración dentro de la célula. Va a haber más solutos afuera de la célula y dentro de la célula va a haber más. Isotónica, cuando va a haber un equilibrio, tanto dentro de la célula como fuera de la célula. E hipertónica, cuando hay una mayor concentración fuera de la célula que dentro de la célula. Dispersiones y soluciones. Bueno, estos son otros conceptos también que son otra clasificación de mezclas o disoluciones. Tenemos las dispersiones groseras, soluciones coloidales y soluciones verdaderas. Las dispersiones groseras, bueno, estos son sistemas heterogéneos donde no hace falta la necesidad de un método de separación del soluto con el solvente y se puede apreciar a simple vista. Las soluciones coloidales, por otro lado, parecen como si fuera una estructura homogénea, pero en realidad no hay una interacción entre la fase dispersa y la dispersante, soluto y solvente. Y por último, las soluciones verdaderas, que estos sí son sistemas homogéneos, donde va a haber una composición definida y el soluto se disuelve, se disocia completamente con el solvente. Y vámonos con nuestro último subtema, el agua y el pH. Bueno, el pH. ¿Qué es el pH? El pH es el potencial de hidrógeno. Esta es una escala logarítmica, la cual refleja o nos dice la concentración de iones positivos de hidrógeno. Muy bien, en cuanto al pH, vamos a ver un poco de la descripción de su escala, así como de su fórmula. La escala de pH va del 0 al 14 y cada dígito que aumente en cuanto al pH se refiere a, bueno, la concentración de iones hidrógeno va a ser 10 veces más, es por eso que es logarítmica. El pH neutro se va a considerar 7, ácido va a ser de 0 a 6.9 y alcalino de 7.1 a 14. Para la concentración de iones se le llama hidronios e hidroxilos. Se obtiene dividiendo el peso de agua en un litro, es decir, en 1000 gramos. Y bueno, vamos a tener esta igualdad que es concentración de iones hidronios y de hidroxilos es igual al punto de equilibrio del agua. Se ocurre esta multiplicación donde tenemos aquí la concentración del agua, 55.5 molar, nos daría 1 por 10 a la menos 14, pero como tenemos dos, por así decirlo, dos iones principales, el hidronio y el hidroxilo, se divide entre 2, de ahí sale la concentración 1 por 10 a la menos 7 molar. Y por último, Sorensen en 1909 definió la fórmula del pH, que sería menos logaritmo de la concentración de iones y hidrógeno o hidronios. Muy bien, la disociación del agua. Bueno, pues el agua, esta es una de las reacciones más importantes que tiene el agua, ya que esta reacción ocurre para generar iones hidronio e hidroxilo. ¿De qué sirve? Bueno, en cuanto más moléculas de agua se disocien para obtener estos iones, mayor iónico va a ser el medio. ¿Qué importancia tiene esto? Cuando el agua se disocia en estos iones, va a haber la mayor posibilidad y también capacidad de formar nuevos compuestos.
Y nuestro punto de equilibrio en cuanto a los iones hidronios e hidroxilos se tiene que va a ser punto de equilibrio es igual a la concentración de iones hidrógeno e hidroxilos multiplicados entre el agua. La neutralización y cómo se relaciona con el agua. La neutralización se basa más que nada en una reacción de ácido-base, que a un ácido se le agrega una base o a una base se le agrega un ácido. Y bueno, aquí se busca un punto de neutralización, es decir, un pH de 7. ¿Y qué importancia o cómo se relaciona con el agua? Bueno, pues la mayoría de las reacciones, como vimos, ocurren en medios acuosos. Entonces el agua tanto puede participar como un ácido o puede participar como una base. Aquí tenemos una reacción que es ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, el cual en estas reacciones siempre vamos a obtener agua y una sal, que en este caso sería cloruro de sodio. Conclusiones. Bueno, pues el agua tiene muchas características, partiendo simplemente por lo que es su estructura dipolar, así como también los puentes de hidrógeno que tiene, los enlaces covalentes. Es pues la sustancia fundamental para la vida, ya que permite que ocurran millones y millones de reacciones, tanto en el ambiente como en los seres vivos, en la bioquímica de nosotros. Y eso sería todo de mi parte. A continuación están las referencias de consulta. Muchas gracias.